Bueno, con sorpresa veíamos la policía reportando acerca de este procedimiento que permitió desbaratar una organización internacional de trata de personas. Pero ya los detalles, acompañando los procedimientos, está Blanca López. Hola Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy dieron el desglose de lo que han sido dos operativos que realizó en conjunto Interpol, OCN Paraguay y la policía española. Todo esto empieza con operativos que se hacen en España y se comparte directamente con personal de Interpol Paraguay y el Ministerio Público. Se realizó todo con mucho sigilo. ¿Por qué? Porque justamente se tenía que tener en cuenta que eran dos operativos diferentes. Uno era un clan ya muy bien establecido que reclutaba a mujeres en el norte del país y ciudades aledañas al departamento de Concepción. Y por otro lado estaba el operativo Asunción. El primero se denominó operativo Guaraní y el segundo operativo Asunción. Bajo mucho de sigilo, decíamos, por la magnitud del emprendimiento. En lo que significa la operación Guaraní, en España 4 detenidos y en Paraguay 2 detenidos. En España se realizaron 3 allanamientos y en Paraguay 2. En tanto, la operación Asunción, aquí se tuvo el operativo que se realizó ya en horas de la madrugada del martes. ¿Por qué, Carlos? Porque los operativos tenían que hacerse al amanecer en España y aquí se buscó que sea en el mismo horario, por lo cual se hicieron a las 12 o 00 horas, hora paraguaya. La operación Asunción, 6 paraguayos detenidos, 5 en España, 2 allanamientos en Paraguay, en la ciudad de Ñemby, y en España se realizaron también una gran cantidad de operativos en 2 lugares, en España, en La Coruña y también en Ferrol. Así como en España, en Ferrol y en Sevilla se realizaron los operativos donde fue detenida la líder de este operativo. Pero escuchemos lo que decía el comisario Carlos Duré en relación a lo que han sido estos dos operativos. Por eso se tuvo acá en Paraguay, se le detuvo a una persona cuyo nombre obviamos por una cuestión de seguimiento que estamos haciendo, pero una persona conocida en el ámbito de la música y es conocido con el alias de Jouselu. Bueno, eso es lo que podemos decir sobre él en estos momentos, pero hay un seguimiento importante de los vínculos que puedan tener en otro sentido. En España se le detuvo a 6 personas, 4 de ellas son paraguayos, 5 de ellas son venezolanas, 4 de ellas son paraguayas y un español y un venezolano. O sea que estamos hablando de más cantidad de personas y esto posiblemente, así lo llama la policía de España, era más bien un clan familiar que estaba dirigido por una paraguaya. O sea que estamos teniendo, quiere decir que no solamente tenemos en carácter de víctimas a personas vulnerables como son las nuestras jóvenes que están yendo a España engañadas o desajuiciadas por ciertos aspectos económicos o coercionadas de alguna u otra manera, pero sí estamos teniendo también paraguayas que están produciendo lucrativamente con estas actividades de hechos punibles. Entonces tenemos también una cantidad importante, muy importante de evidencias y también de la incautación de vehículos en esta operación. Entonces, la operación Asunción trajo consigo en Paraguay la detención de 2 personas, una persona realmente, pero una persona ya está en otro carácter, y voy a reservarme también en ese aspecto por una cuestión de seguimiento, y 6 personas en España, 4 de ellas paraguayas y 2 de ellas de nacionalidad extranjera. Bueno, recién estuvimos con el compañero Juan Esquivel en la casa en la ciudad de Lambaré, situada en el barrio Santa Lucía, entre las calles San Marcos y San Esteban.
Ese era en el marco del operativo Guaraní, donde una mujer fungía de la intermediaria y reclutadora de personas. Allí la gente, Carlos, llevaba para poder pagar, costear, para poder viajar a España, llevaba los documentos de inmuebles. En total se incautaron 9 vehículos, 22 títulos de propiedad de personas, también 70 cheques al portador valuados en 63.000 euros. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Carlos? Porque para entrar a España tenés que hacerte las documentaciones. Eran reclutadas personas con escasos recursos y con mucha vulnerabilidad de la zona de Concepción, de Horqueta y ciudades aledañas, que hacían de todo para poder viajar con la esperanza de tener un gran salario. Para entrar en España, pasar el aeropuerto de Barajas, tenían que tener un contrato o viajar como turistas, por lo cual tenían que llevar una suma superior a los 10 millones de guaraníes, vestidas, peinadas, con el porte de una persona que se va como turista. Allí ya eran recibidas por alguien que le retenía el pasaporte y a partir de ahí eran llevadas a casas de citas en 2 pisos, tanto en las ciudades de Córdoba, donde las mujeres eran tenidas en régimen de esclavitud. Tenían que trabajar 24 horas los 7 días de la semana, cobraban entre 50 a 100 euros, de los cuales solo recibían el 40%, pero era para pagar esas deudas que habían asumido para poder viajar a la madre patria. En total, 4 víctimas fueron localizadas en estos lugares, las cuales ya están en calidad de testigos en la madre patria. Pero también se deflagró la Operación Asunción. La Operación Asunción es un clan familiar en donde el captador, según los datos de inteligencia de la Interpol, era este hombre conocido como Joselo, que vivía aquí. Estamos en la ciudad de Ñemby, Bocayatú de Ñemby, exactamente, Carlos. Este fungía de cantante. Operaba desde Asunción y ya había comprado algunas propiedades. Fíjate lo que es la casa. ¿Qué te parece, Carlos, esta casa? Una buena inversión allí. Aparentemente esta casa es alquilada, por lo menos es lo que dijo esta persona, Joselo, en donde acá él residía. Acá Sí. se hicieron 2 allanamientos. De esta casa fue rescatada una mujer que hacía 3 meses que estaba en el interior y estaba a punto de viajar a España. Ella desconocía que iba a ser recibida por la madre de este sujeto, que ya también está detenida, que sería Victorina Amarilla, y a partir de ahí entraba en ese régimen de trata de humanos, como se lo denomina actualmente. ¿Cómo captaba? Esta persona era de Nueva Italia, pero se captaba a las personas, por ejemplo, a través de redes sociales, invitaciones para participar del videoclip. Mira, ya vas a conseguir videos, si apareces, vas a conseguir dinero si apareces en el video. En algunos locales nocturnos, tanto de Capital como de Central, les ofrecían a estas personas. Luego se hacía fiestas de pileta. Acá vemos una linda pileta, un lindo quincho, más allá, cámaras de circuito cerrado. Si ya te das cuenta la protección que tiene esta casa. A partir de ahí hacían toda la documentación para que esta persona pueda salir del país. Entiéndase, cédula, pasaportes, que ellos veían la forma de conseguir, y a partir de allí también el dinero que tenían que tener para ingresar a la madre patria. Todavía se van a desarrollar otros operativos porque se analizan otras figuras, incluyendo el de tráfico internacional de drogas, el de trata de humanos, enriquecimiento ilícito, entre otras, y hay más procedimientos para realizarse, Carlos. Sí, realmente espeluznante la historia, porque estamos hablando de traficar personas
llevarlas bajo engaño, evidentemente una situación complicada en el país, no hay trabajo, la esperanza de ganar un poco de dinero, enviar a su familia, sostener desde allá quizás a mujeres que son madres solteras, que tienen compromisos acá con sus hijos o ya padres adultos, finalmente terminan en este sistema de cuasi esclavitud, sometidas a un régimen de prostitución. Espeluznante por donde uno lo mire y peor aún que madre e hijo encabezaban esta organización internacional. Sobre ese punto, en España, cómo se llega a esta casa, cómo se llega a José, se llega justamente porque dentro de las investigaciones realizadas por la policía española, se detectan a mujeres que fueron rescatadas de casas de cita o de prostíbulos, que su contacto había sido esta persona y que no tenían documentaciones. En algunos de los casos terribles de trata de humanos que se dio, tanto como en la operación Guaraní como en la operación Asunción, por ejemplo, se les dejaba salir máximo 4 horas. Allí estas personas eran vigiladas por la líder de la banda en España. Si no retornaban, ya se comunicaban con ella y la iban a buscar a esta persona. Es decir, no podían circular por España por el temor a ser detenidas, que es lo que le infundían, y vivían bajo un régimen de esclavitud. El dinero nunca dieron, porque 40% supuestamente ganaban de las citas, inclusive había personas que las venían a buscar para ir a hoteles, ¿cómo es que le llaman a estas mujeres? Escort, como escort, elegían en base a una red social, acompañantes. Ahí cobraban 100 euros, pero eran monitoreadas y seguidas por miembros de este clan y no podían relatar nada porque eran clientes fijos y seguros, es decir, sin documentos, sin dinero. Cobraban, sí, un 40%, pero era para pagar esa deuda que habían contraído para irse a España o para ser modelos o para un trabajo fijo que les iba a poder ayudar a pagar las cuentas. Es decir, hablamos de seguramente documentaciones, porque se encontraron también pagarés que iban a ser ejecutados, que podía perder la casa los padres, perder el vehículo que invirtieron, y así vivían allá, y aparentemente esto va a continuar. Bien, vamos a estar pendientes. De hecho, tendrá obviamente más tentáculos esta organización, de cómo captaban, engañaban, enviaban y finalmente la sometían a este sistema. Pensar que en este siglo todavía hay tráfico de personas, tráfico de seres humanos, hasta asusta. Pero evidentemente las organizaciones criminales persisten y continúan porque es un negocio evidentemente muy lucrativo. Blanca, vamos a estar pendientes a más información sobre el tema. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pero tenemos más de este tema. Exacto, Carlos, porque la fiscal delegada de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas viajó a España para acompañar estos procedimientos en representación del Ministerio Público de Paraguay, y tenemos una entrevista con ella y vamos a compartir a continuación. Mujeres que caen en estas redes en las que lastimosamente también están involucrados ciudadanos paraguayos, ¿verdad? Que se dedican a la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, y les ofrecen trabajo, otro tipo de trabajo distinto al ejercicio de la prostitución. En algunos casos se ha visto que sí, la víctima conocía que era para ejercer la prostitución, sin embargo, las condiciones en las que ejercen no son voluntarias, o no decide esta persona cómo hacer el trabajo. Depende exclusivamente de estas personas que controlan generalmente de manera psicológica a las víctimas. Eso es lo que vemos más, o sea, utilizan la parte vulnerable de las víctimas para que ellas sigan sometiéndose a la explotación sexual. Se corroboró muchísima información que nos enviaron la gente de España, e incluso en este último operativo nos tocó estar con mi colega Claudia Moris en el operativo en Ferrol, y también es una operación, una investigación que duró aproximadamente 2 años, y en donde
todo lo que se venía recabando mediante escuchas telefónicas, seguimientos y mucha investigación proactiva fueron corroboradas con cada uno de los elementos que fueron hallados en el lugar en donde se realizó el allanamiento y también donde fueron detenidas varias personas.